Ok, perfecto. ¿Ya se puede visualizar? Por favor, agranden más las diapositivas. No, en la copita, ¿le pueden dar en la copita? A ver, han dejado de compartir. A ver, vuelvan a compartir, por favor. Ha desaparecido de la pantalla sus diapositivas. A ver, jóvenes, no se ven sus diapositivas, por favor, vuelvan a compartir. Sí, profesor, un momento, por favor. De acuerdo, muy bien. Muy bien, jóvenes, ya se puede apreciar sus diapositivas. Por favor, intenten agrandarlas un poco más. De lo caso contrario, comenzarían a exponer así nada más, para que no tengan problemas y no se les esté colgando la máquina, ¿ya? Ah, ok, perfecto. Está muy bien ahí. Está muy bien. Bien. Eh, ¿Hay algún voluntario que desee empezar la exposición, por favor? ¿Voluntario o voluntaria? Yo voy a comenzar, profesor. Muy bien, Rosemary. Excelente. Te escuchamos. Ya, buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión, mi grupo, que está conformado por Bolaños Solórzano, Leti Yanili, Castillo Santiago, Elmer Aurelio, Lozano Benítez, Lin Anayeli, Neri Angulo Joana, Soles Morillas Flavia Milagros y mi persona, vamos a exponer sobre el tema POES. Los POES son procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Ya, los objetivos de los POES. Los POES tienen como objetivo establecer pasos que se deben seguir
para así prevenir la contaminación biológica, química y o física de los alimentos. También tienen el objetivo de reducir al máximo la contaminación directa o indirecta de los productos alimenticios, así como asegurar la limpieza de las superficies que entran en contacto con el alimento. También asegurar la correcta limpieza en las instalaciones de cualquier tipo de equipos antes de comenzar con las operaciones del proceso de producción y también durante estas, para que de esa manera se pueda reducir cualquier tipo de contaminación. A continuación se les explicará un poco más acerca de este tema. Introducción al tema. Este presente trabajo fue elaborado con el fin de presentar la investigación que realizamos nosotros los estudiantes para poder explicarles sobre la importancia que es este tema, como todos los temas que se han venido mencionando en la industria alimentaria. En esta presente exposición que recibirán a continuación es sobre POES. Es uno de los 3 sistemas de aseguramiento de la calidad sanitaria en la alimentación junto con las BPM y la HACCP. Este sistema es para garantizar la limpieza del personal, las instalaciones, las superficies de contacto, los equipos y utensilios y su respectiva desinfección antes de las operaciones de la elaboración, durante las mismas y después de las operaciones. Los POES es la implementación para que el mantenimiento de la higiene en una planta industrial es una condición esencial para poder asegurar la inocuidad de los productos que se elaboran. Continuando con la explicación del tema, voy a hablarles sobre la historia de las POEs. Las POEs, que son los procedimientos de operación estándar de sanidad, son este tipo de procedimientos que fue implementado en todas las plantas bajo una inspección federal en los Estados Unidos en el mes de enero de 1997. Las inspecciones en las plantas de producción de alimentos y las quejas de los consumidores originaron el desarrollo de las POEs, ya que se observó que no se limpiaban ni se desinfectaban las áreas de procesamiento o equipo en el transcurso del día de producción. Siguiente diapositiva. A la vez, también los empleados no estaban siguiendo las prácticas adecuadas de saneamiento durante el proceso de empaque y almacenamiento y carecían de desinfectantes de manos y lo que poseían eran pocos efectivos. Por ello es que se llegó a implementar lo que son las POEs. La importancia de los POEs. La importancia radica porque los POEs dan una serie de prácticas esenciales, como la limpieza, la desinfección, las superficies en contacto con los alimentos, la higiene del personal y los manejos integrados de plagas, supervisiones de almacenes, transporte, manejo de residuos, entre otros. Así también como observamos en las siguientes imágenes, que la desinfección de las máquinas tiene que ser a agua fría. Donde también decimos que son una serie de prácticas esenciales, como la limpieza, desinfección de las superficies de contacto,
con los alimentos, la higiene del personal, el manejo integrado de plagas, subdivisiones de almacenes, transporte, manejo de residuos. O también podría ser un punto que radica la higiene y constituye un reflejo de conocimientos, actitudes, políticos de la dirección y los mandos medios, donde la mayoría de problemas asociados con la higiene inadecuada podrían evitarse con una selección formativa activa y modifica el equipo de una limpieza, así como se observa en las siguientes imágenes. Continúen, por favor. Relación de POEs con los DPM. Los POEs significan procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Hace referencia a las tareas específicas relacionadas con la limpieza y desinfección que deben realizarse en establecimientos que manipulan alimentos para obtener un producto inocuo, es decir, un producto libre de cualquier contaminante, que no causará daño al consumidor. Las BPM son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano. ¿Podría retroceder a una diapo, por favor? Las BPM son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y en la forma de manipulación. Es decir, las buenas prácticas de manufactura contribuyen al aseguramiento de que la producción de un alimento sea seguro, saludable e inocuo para el consumo humano. Siguiente diapositiva, por favor. La relación que existe entre los POEs y la DPM es que ambos juntos establecen las bases fundamentales con respecto a la higiene, para asegurar así la inocuidad de los alimentos que se elaboran y de esa manera también poder brindar la garantía al consumidor de que no causará daño. Para mantener un alimento inocuo se debe cumplir con la limpieza y desinfección de instalaciones y equipos. La limpieza y desinfección de las áreas de procesamiento de carne, las superficies de contacto, los equipos y utensilios se deben de realizar de acuerdo al programa de limpieza y desinfección de cada establecimiento. Aquí se debe incluir actividades preoperacionales y postoperacionales. Con actividades preoperacionales me estoy refiriendo a que antes de iniciar las labores se deben asegurar que los utensilios y equipos estén en buen estado y libres de cualquier contaminante. Y las actividades postoperacionales asegura que durante el tiempo de desuso de estos no se desarrollen microorganismos patógenos. Por tal razón, la limpieza postoperacional, como su mismo nombre lo indica, se realiza al terminar los procesos. Higiene y seguridad del personal. Como se sabe, el personal manipulador de los alimentos es una de las principales fuentes de contaminación, ya que albergan gérmenes en ciertas partes del cuerpo, que al entrar en contacto con el producto puede causar enfermedad.
Por lo tanto, se tiene que tener un cuidado especial con respecto a las heridas, con el tipo de ropa que se utiliza durante el trabajo, es decir, con las EPP, con los objetos personales como son los anillos o las pulseras, los aretes, entre otros. También el operario debe de lavarse y sanitizar sus manos antes de iniciar las labores y después de usar el servicio sanitario, así como también después de haberse tocado la nariz o después de haber manipulado materiales contaminados. Siguiente diapositiva, por favor. Manejo del agua. En las instalaciones cárnicas, el agua utilizada para contacto directo con el producto y para los procesos de limpieza y desinfección debe ser potable. Es decir, debe ser un agua adecuada, limpia y libre de cualquier contaminante. Como siguiente punto, tenemos el control de productos químicos. La frecuencia del monitoreo debe ser diariamente antes de iniciar los procesos. Muchas veces los trabajadores no tienen idea del peligro que representan estas sustancias químicas. Es por ello que los supervisores y el personal de limpieza deben de estar capacitados en el uso de los agentes tóxicos, saber verificar etiquetas de fabricante y categoría de riesgo. Disposición de residuos. Para el manejo adecuado de desechos sólidos, no se permite la acumulación de estos en las áreas de manipulación y almacenamiento de los alimentos o en otras áreas de trabajo, ya que pueden servir como una fuente de contaminación de los alimentos. Es por ello que los recipientes son lavables y con tapa para evitar así que atraigan insectos y roedores. Como otro punto tenemos relación del POES con el HACCP. El POES, como nos dice ahí, el POES son procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas de saneamiento que se va a estar realizando dentro de una empresa, ¿no? Una fábrica de productos cárnicos. También nos dice que son prácticas y procedimientos de saneamientos escritos, que un establecimiento, elaborador de alimentos, como le comentaba, debe desarrollar e implementar para prevenir la contaminación directa o también la adulteración de los alimentos que ahí se están produciendo, en la elaboración, en la fracción y también en la comercialización de dicho alimento, ¿no? También nos dice otro punto que se aplica, el POES se debe aplicar antes y durante y después de cada operación que se está elaborando, ¿no? Los POES nos dice que son establecidos obligatorios por la resolución número 2398 del SENASA. Según esta resolución, nos dice que todos los establecimientos donde se hacen faenado de animales se deben elaborar, en donde elaboren y fraccionen o depositen cualquier tipo de alimentos. Estos están obligados a desarrollar procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, o sea, el POES, ¿no? Que describan todos los métodos diarios para cumplir, que debe cumplir dicho establecimiento. También esta resolución impone también procedimientos específicos de saneamiento, sino que establece un método para asegurar el mejor cumplimiento de la que ya existen. En cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo, son necesarios las prácticas higiénicas eficaces.
Asimismo, también la aplicación de los POEs es un requerimiento fundamental para la implementación del sistema que aseguren la calidad de los alimentos, y así también constituyen al fundamento para desarrollar del sistema HACCP. Siguiente diapo, por favor. De relaciones con el POES y el HACCP. Ahora nos toca hablar sobre el HACCP, que nos dice, por sus siglas en inglés, nos dice que es análisis y control de, traducido al castellano dice que es un análisis de peligros y puntos críticos de control, que identifica los peligros relacionados con la inocuidad alimentaria y establece todo método de control basándose en la prevención, ¿no?, del alimento. También dice que el HACCP en la industria de los carnes es como un sistema de control que procede y que puede utilizarse para evitar riesgos en suministro de alimentos y garantizar que el alimento que se está elaborando ahí sea inocuo, esté libre de cualquier tipo de contaminación. El sistema HACCP también tiene como fundamento científico carácter sistemático que permite identificar los peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar los alimentos que estén libres de algún contaminante. Antes de tocar los 12, que nos dice ahí que existen 12 pasos para ordenar que garantizar la correcta implementación del HACCP, también creo que se ha movido una diapositiva, no aparece ahí. También nos dice que tiene 7 principios fundamentales en el HACCP. El primer principio nos dice que es detectar los peligros potenciales en cada etapa del proceso de la cadena. Este generalmente se realiza con la ayuda de un diagrama de flujo completando los procesos. Los peligros a los que se hacen mención corresponden a los peligros para el consumidor, no a la calidad del producto. Como principio 2 nos dice detectar los puntos críticos de control o PCC, es decir, determinar que en punto del proceso se debe realizar los controles para asegurar toda la cadena esté libre de algún peligro. En el principio 3 nos dice establecer los límites críticos. Esto es, en primer lugar, se debe identificar los parámetros cuantitativos que tengan relación con los potenciales peligros, contracción de algún elemento, temperatura, entre otros. Y luego deberán establecer establecer los máximos permitidos por cada uno de ellos, ¿no? En el principio 4, que nos dice definir un sistema de vigilancia en estos puntos, completando quienes realizan los controles y con qué frecuencia se realizan. En el principio 5, tenemos definir las acciones correctivas que indiquen qué hacer cuando los parámetros de los puntos críticos de control están fuera de control. En el principio 6, establecer un sistema de verificación para garantizar que están correctamente definidos los puntos críticos de control que se identifican correctamente con los parámetros.
Y por último, principio, el 7, nos dice crear un sistema de documentación completo que incluya todos los instructivos, procedimientos y registros adecuados para garantizar el correcto funcionamiento del HACCP. Ahora vamos a tocar, nos dice, existen 12 pasos HACCP ordenados que garanticen la correcta implementación de un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Como dice, son 2. Por primer punto dice formar un equipo de trabajo HACCP. ¿En qué consiste? Es fundamental, dice, que estén presentes los participantes de todas las áreas involucradas en la seguridad alimentaria. No deben faltar ningún representante de calidad, de mantenimiento, de producción, ni tampoco de logística, ¿no? En este equipo tendrá como principal función el diseño del sistema de control, especificar los productos y determinar cuáles serán los puntos críticos en los que se deberán realizar los controles permanentes. Como segundo punto dice describir los productos. ¿A qué se refiere? Con describir los productos, nos dice que se debe especificar correctamente a cada producto, la metodología de preparación, los ingredientes los insumos, las características del almacenamiento, el transporte y características físicas, las características químicas y microbiológicas, y toda consideración con el consumidor final debe tener una cuenta para garantizar el uso correcto del mismo. Como tercer punto, identificar el uso pretendido. Se debe identificar las consideraciones y advertencias con el consumidor que éste debe conocer, ¿no? Como la presencia de alérgenos o la correcta manera de que se debe consumir el producto. Como cuarto punto nos dice realizar el diagrama de flujo del proceso, ¿no? Aquí se debe definir las etapas de cada proceso de manera logística y ordenada. Deben describir los pasos y se debe también representar de una manera clara mediante el uso de un gráfico de flujo. Como quinto punto es confirmar el diagrama de flujo in situ. Por cada producto, el equipo de HACCP debe verificar que el planteamiento del punto anterior debe corresponder a la realidad y que cada detalle ha sido tomado en cuenta. Cualquier formación faltante o errónea debe ser registrada y utilizada para actualizar en el diagrama. Y como sexto punto tenemos donde dice identificar los peligros. Consiste en que se deben identificar correctamente todos los peligros y riesgos que produzcan, como los de peligros de tipo biológicos, como son las bacterias, los virus, los hongos, los químicos, las toxinas, los insecticidas, fungicidas o los físicos que son sólidos, indeseados, insectos u objetos. En el séptimo punto tenemos determinar los puntos críticos de control. Mediante una revisión efectiva acá se debe hacer cada etapa definida en el diagrama de flujo, se debe establecer los puntos que necesitan control, ya que existe la posibilidad de algún peligro. Como octavo punto tenemos que establecer los límites críticos para cada punto crítico de control. Aquí nos dice que debemos definir cuantitativamente las variables que indican los peligros y se debe determinar los valores límites aceptados por cada uno. Como noveno punto tenemos, dice, establecer un sistema de vigilancia. Se debe definir un procedimiento para garantizar que el sistema opere dentro de los límites definidos. Para esto también se puede establecer un método de muestreo de los lotes. Como décimo punto tenemos establecer las acciones correctivas. Se deben establecer las medidas correctivas o aplicarse en caso de detectarse desvíos. Estas también deben garantizar que después, luego de la aplicación del sistema, vuelvas a estar bajo control, ¿no? El otro punto es establecer un sistema de verificación. Consiste en
Se debe realizar pruebas que deberá entrevistarse a los operarios y auditar en las áreas involucradas Y por último punto tenemos que nos dice establecer un sistema de revisión, del sistema, ¿no? Este nos dice que se debe crear un sistema de documentación completo, que acá debe incluir todos los instructivos, procedimientos y registros adecuados para garantizar el correcto funcionamiento del HACCP. El mismo debe ser revisado periódicamente mediante un sistema determinado. Ejemplos de aplicación de POEs en la industria cárnica e hidrobiológica. Aquí presentamos algunos ejemplos en donde se aplican los POEs en la industria cárnica e hidrobiológica, en las cuales tenemos entre las actividades operacionales en las salas de procesamiento cárnicos, monitoreo de cumplimiento de las BPM, como ya se viene explicando, lavado y esterilización de equipos y utensilios, disponibilidad de agua caliente, limpieza de rieles y carrillos en este caso en los procesos cárnicos. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos limpieza de sala, pisos y paredes, cambio de guantes durante el proceso, cambio de uniformes, recolección de residuos, bodega de material de empaque, sanitización de superficies de contacto, uso de jabón y gel desinfectante y monitoreo de las etapas de procesamiento de la carne y pescado. Conclusiones. En conclusión, los POEs son medidas preventivas para el control de las plagas, ya que al tener los ambientes limpios se garantiza la limpieza y desinfección del establecimiento. Por lo tanto, así se evitará el ingreso de plagas y su proliferación. Como se sabe, este aspecto resulta molesto, también costoso de manejar y además pone en riesgo que el producto se contamine. Por otro lado, aseguran un óptimo manejo de los productos químicos para evitar que los alimentos y los envases de estos puedan ser contaminados por productos químicos como los lubricantes, los combustibles, los detergentes y los sanitizantes. Esto se logra con la aplicación de los POEs para el manejo de productos químicos. Por último, el uso de POEs nos permitirá producir alimentos seguros, garantizando un ambiente limpio, reduciendo los recuentos microbiológicos por los microorganismos que puedan causar un deterioro de los alimentos, así como también un aumento de la vida útil de los productos, ya que estos ya estarán libres de microorganismos. Por último, se explicará lo que son las recomendaciones sobre el tema. El primer punto nos dice que para poder garantizar la uniformidad, reproductibilidad y consistencia de las características de los productos o procesos realizados en una empresa, es necesario el adecuado ordenamiento del personal mediante procedimientos operativos estandarizados, ya que a partir de ellos se detallarán las funciones y responsabilidades. En el siguiente punto tenemos lo que es el estandarizar y dejar constancia escrita de las actividades y operaciones realizadas, para así evitar
errores que pudieran atentar contra la inocuidad del producto final. Como tercer punto tenemos el aplicar correctamente las POEs, ya que solo así se contribuirá y garantizará el mantenimiento de los niveles de calidad y servicio. Como cuarto punto tenemos el promover la comunicación entre los distintos sectores de la empresa, para así obtener un buen desarrollo de autoinspecciones y auditorías. Y por último punto tenemos el establecer procedimientos eficaces de mantenimiento de registros, ya que esto nos ayudará a detallar y ofrecer datos de las observaciones realizadas diariamente. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, excelente. Muchas gracias al grupo. Ha sido una exposición muy interesante. Sí, les pediría que coloquen las diapositivas a la primera diapositiva, donde está el tema en general. Primera, segunda o tercera creo que es donde aparece este... Ah, ok, o pueden dejarlo ahí si gustan. Yo les voy dando algunos alcances, comentando algunas experiencias de repente que les puedan ayudar a comprender un poco mejor el tema de los POEs, ¿no? Resulta que, bueno, tal como lo han dicho en la exposición, pues los POEs son una herramienta, básicamente, ¿no? Y sé que son procedimientos, ok, pero si hablamos en el contexto de lo que puede usar el empresario para poder garantizar la inocuidad de sus alimentos, una de esas herramientas es el POES, ¿no? Son los POES. Otra son las BPM, otras son los HACCP, ¿ok? De tal manera de que vamos a hacer esta analogía, ¿no? De que tenemos un conjunto de procedimientos, pero finalmente no podemos olvidar de que son herramientas que deben sumar valor. Las herramientas que nosotros utilizamos, por ejemplo, no sé, para construir de repente un mueble o de repente una mesa, ¿sí? Nos sirven justamente para poder lograr el producto terminado, ¿sí? Con calidad. Porque ¿qué pasaría si no tuviéramos las herramientas adecuadas? Probablemente la calidad bueno, en este caso de la mesa no podemos decir inocuidad, pero la calidad del producto que nosotros podríamos hacer sería muy distorsionada de lo que nosotros podríamos esperar, ¿no? Diferente a la expectativa. Digamos que es algo muy similar, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, ¿sí? Eh, Imaginen ustedes que tienen que forrar un regalo, ¿sí? Y compran papel de regalo, ¿no? Compran papel de regalo. ¿Qué ocurre con el papel de regalo? El papel de regalo, por lo general, a veces se compra para forrar un regalo rápido y te olvidas de que no tienes tijera. ¿Qué haces? Coges tu regla y lo cortas por la mitad, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes lo ha hecho en algún momento. Ok. ¿Qué pasa con el corte que realizas? ¿Te sale tan igual como si lo hubieras hecho con una tijera? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sale igual o no sale igual? No sale igual, ¿cierto? Eso no sale Exacto. igual. Es porque no estás usando la herramienta adecuada, ¿sí? A eso quiero llegar. Los POEs tienen una finalidad específica, igual que las BPM. La finalidad no es la misma. HACCP tiene su propia finalidad también, ¿ok? Entonces, debemos tener claro cuál es la finalidad de cada una de estas herramientas para poder entender, pues, toda la teoría que me han explicado el día de hoy muy bien, ¿sí? ¿Cuál será, y lo dejo como una pregunta abierta para que ustedes participen, cuál será la finalidad de la herramienta que estoy llamando en este momento herramienta? ¿Cuál será la finalidad de los POEs? ¿Cuál será esa finalidad? ¿Para qué nos servirá? Así como nosotros podemos decir, la tijera sirve para cortar, ¿cierto? ¿El POES para qué sirve?
A ver, por favor, el grupo, a ver si me pueden apoyar ahí con esa definición. La tijera sirve para cortar de repente el papel que nosotros estamos mencionando. Pero un POES dentro de la industria alimentaria, o los POES dentro de la industria alimentaria, ¿para qué nos sirven específicamente? A ver si el grupo de repente puede intervenir, o quienes no están en el grupo también, porque ya no es la primera vez que ustedes llevan seguridad e higiene. Entonces ya debemos saber más o menos exactamente cuál es la finalidad de los POEs, para qué los hacemos, para qué los construimos, para qué los realizamos dentro de una planta. Díganme sus ideas. No hay respuesta buena ni respuesta mala. Digan sus ideas, por favor. Quiero saber si es que estamos correctamente encaminados. ¿Ok? A ver, por favor, esa proactividad de los muchachos. Estoy a la espera de su proactividad. Uy, ahora nadie sabe para qué son los POEs. Qué raro, han llevado seguridad e higiene ya un año entero anteriormente. Ok, ¿cuál es la finalidad de los POEs? Vamos explicándolo, ¿ok? Lo ha explicado también el grupo, pero siento de que hay que hacer esta salvedad. Los POEs a nosotros nos sirven para qué, por ejemplo, ¿ok? Nos servirá para prevenir contaminación. ¿Qué creen ustedes? ¿Es correcto eso o no es correcto? ¿Los POEs servirán para prevenir contaminación? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? A ver, el grupo, por favor. Ok, nadie quiere participar. Vamos a hacer una democracia aquí para que puedan intervenir estos jóvenes ilustres. A ver, señorita Brigitte Ramírez. Sí, profesor. Sí, a ver, ¿será correcto decir que los POEs sirven para prevenir la contaminación en una planta de alimentos? En mi opinión, yo digo que sí, profesor. Perfecto, muy bien, vamos a ver con otra opinión. El señor Herli Tapuyima. Sí, profesor, buenas tardes, dime. Buenas tardes. ¿Los POEs nos servirán en una planta de alimentos para prevenir la contaminación? Claro, profesor, claro, ¿sabes por qué motivo? Siempre en una fábrica de productos, de procesos para los lavamientos de los materiales, puede ser también para limpieza, que son muy importantes también. Ok, muy interesante lo que mencionas. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de contaminación, ¿cierto? Pero, ¿será todo tipo de contaminación o algún tipo de contaminación? ¿Qué me dicen ustedes? Profesor, es que está relacionado con la desinfección y de la limpieza, ¿no? Exacto, pero ¿la desinfección y limpieza de qué? De equipos, profesor. ¿Equipos? ¿Qué más? ¿Solo De, equipos? no, ¿De los profesor, mismos también productos también, profesor? No, ya ven, a eso quería llegar. A eso quería llegar. ¿Ven? Por eso hay que establecer ahí. A ver, cuando nosotros hablamos de las materias primas, eso es justo a lo que quería llegar, ¿sí? Nosotros no podemos decir, hay que aplicarle un POES a las materias primas. Eso es incorrecto, jóvenes, ¿sí? Los POES están diseñados para prevenir la contaminación causada al alimento cuando entra en contacto ¿con qué? Con superficies, con las máquinas, con el entorno que puede ser la fábrica, ¿sí? Con la misma ropa o los mismos mandiles que utilizan los operarios, ¿sí? Cualquier tipo de superficie, máquina, entorno
que pueda potencialmente contaminar el alimento, ¿ok? Va a ser atendido con POES. Pero el alimento mismo, no. ¿Ok? El alimento mismo no, porque el alimento mismo tiene sus propias especificaciones técnicas, la operación unitaria de lavado y desinfección. Eso ya es parte del proceso del alimento. No es POES, ¿ok? Que muchas veces sí, pues desinfectas las máquinas con hipoclorito, el piso con hipoclorito y le metes a la materia prima hipoclorito, dices, ah, no, todos son POES entonces. No, momentito, no es así. Con una auditoría de certificación y tú eres parte del equipo de calidad, no se te va a ocurrir decirle al auditor que los POES incluyen la sanitización de la materia prima, porque estás entrando con un procedimiento diseñado netamente para superficies, para máquinas, a trabajar directamente con un alimento. ¿Ok? Tener cuidado ahí, ¿sí? Tener cuidado. Entonces, los POES nos desinfectan máquinas, superficies, en general, superficie de contacto con el alimento. Pero el alimento trae su propia contaminación de afuera, de campo, ¿cierto? Entonces, para eso hay operaciones unitarias de sanitización, ¿no? Lo que se conoce como saneo o el famoso lavado y desinfección, ¿sí? Pero eso está dentro ya del flujograma del alimento. Los POES no están dentro del flujograma del alimento, por si acaso, están fuera. Recordemos que los POES se hacen como labores preoperacionales, es decir, antes de que se empiece a operar la planta, durante también, pero no obviamente cerca al alimento, si no se refiere pues a limpieza de los pisos, pues si hay mermas, no tirarlas por todos lados, sino ponerlas en un lugar adecuado. Y después del procesamiento del alimento también entran los POES para evitar que haya crecimiento microbiológico de repente por algún resto alimentario. Entonces, no olvidemos que hay una línea ahí que se llama flujograma de proceso, ¿sí? El flujograma del proceso del alimento, ¿sí? Nos habla justamente de todo lo que ocurre directamente con el alimento. Los POES nos hablan con todo lo que envuelve a este proceso, ¿sí? Máquinas, entornos, superficies, lo que ustedes gusten, ¿de acuerdo? Y las BPM, jóvenes, ¿las BPM están dentro de los POES, fuera de los POES? ¿Qué me dicen ustedes? Profesor, la pregunta. Sí, te pregunto, Gerli, a ver, ¿las BPM están dentro o fuera de los POES? Están dentro, profesor. ¿Están dentro de los POES? Ok, perfecto. A ver, Sarita, su opinión, ¿está dentro o fuera de los POES? Las BPM. Dentro, profesor. Dentro también nos dice. Muy bien. A ver, Rosemary. Dentro, profesor. Dentro, profesor. Muy bien. Estamos equivocados, jóvenes. Muy bien. Pero es importante hacer este tipo de salvedad. Por eso hay que marcar bien estas líneas, ¿ok? Ni los POEs están dentro de las BPMs, ni las BPMs están dentro de los POEs, ¿ok? Son complementarios. O sea, ahí también hay una línea delgada. Les voy a poner con un ejemplo para que ustedes me entiendan, ¿ya? Porque ustedes saben que a mí me gusta poner bastante los ejemplos. Cuando ustedes entran a una nave de proceso, ¿sí? Los que han tenido la oportunidad de entrar saben de lo que estoy hablando. Los que todavía no han ingresado a una nave de proceso, pues cuando ingresas hay una serie de protocolos de ingreso muy parecidos a estos protocolos COVID que estamos haciendo, ¿eh? Son bien parecidos. Pero bueno, es todos los protocolos de ingreso y obviamente pues las BPM te dicen, ok, tienes que sacarte los aretes, no puedes ir con uñas pintadas, los hombres tienen que ir bien afeitados,
¿sí? El cabello recogido, los hombres y mujeres que tengan cabello largo, ¿no? Y con toca, mascarilla, protección, mandil, etcétera, ¿no? Entonces, las BPM te dicen, tienes que usar todo eso para ingresar, ¿ok? ¿Por qué? Para que tú no contamines el alimento, ¿sí? Esa es la finalidad de las BPM. La manipulación del alimento hecha por el recurso humano no contamine al alimento, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Ocurre algo bien gracioso, miren. Ustedes se ponen su mandil, se ponen sus botas, ¿no? Su mascarilla, su toca, sus lentes de protección, se ponen guantes si gustan, ingresan a la planta con toda su implementación de las BPM y las botas están un desastre, ese mandil no lo han lavado 3 meses, los guantes pues lo han usado para ir al baño también, ¿no? Entonces ahí ustedes, según protocolo, están cumpliendo BPMs, pero los POEs que se le debía hacer a esas superficies que constituyen los mandiles, las tocas y todo eso, y los guantes, perdón, las botas, ¿sí? Eso no se cumplió. Entonces, no fallaron BPMs, tú tenías todo lo que debías estar puesto y lo que no debías también no lo tenías. Tus BPMs completitas, ¿sí? Pero llegas e igual contaminas el alimento. ¿Por qué? Porque los POEs que se le debían aplicar a esas BPM no fueron eficientes. ¿De acuerdo? Entonces, de nada sirve que tú cumplas muy bien tus POEs, ¿sí? Tienes tu planta impecable, tus equipos impecables, ¿sí? Haces sanitización, pues, con incluso detergentes de solución saponificada alcalina para evitar dejar residuos de repente de hipoclorito, cloro residual. Haces todo eso y entras con un mandil que no cumple, pues, con condiciones de inocuidad, ¿no? Que es un mandil con el que, no sé si ustedes han visto de repente o han escuchado, ¿no? En los laboratorios o en las plantas, nosotros somos muy estrictos, y en todos los laboratorios y en todas las plantas del mundo, creo yo, somos muy estrictos porque hay una mala costumbre de los trabajadores siempre, y no solo trabajadores, sino estudiantes, de salirse con el mandil puesto a la calle, ¿no? O salir de planta e ir a los baños con el mandil puesto, ¿no? Eso, o sea, tú estás cumpliendo con tus BPM porque el mandil aparentemente se ve limpio. Incluso tú de repente puedes, estás cumpliendo visiblemente con todo lo que se estipula en las BPM, pero están fallando tus POEs porque esas superficies ya no están limpias, ¿ya? ¿Sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Hay una línea muy delgada, ¿sí? Pero que complementa a los POEs con las BPMs. Los complementa. No son lo mismo, por eso se llaman diferentes, ¿no? Si no dijéramos POEs y dentro de las POEs metemos ahí BPMs, ¿no? Es separado, ¿ok? Para que se acuerden más rápido, POEs, superficies. BPMs, personas, ¿ok? Personas. Para que se acuerden más rápido. Pero ya les estoy dando este dato, ¿no? Que les puede servir muchísimo para una auditoría, ¿ok? Porque si bien es cierto, las BPM te dicen, por ejemplo, ya hablando de una planta, ¿no? Las BPM te dicen qué es lo que debes usar. Los POEs te deben decir cómo es que debes almacenar o guardar cada uno de las ropas que estás usando. El mandil, dónde va, cómo va, cada cuánto se lava, con qué detergente, etc. Todo eso tiene que estar. Si no está, tu POEs está incompleto. ¿Ok? POEs no es solamente echar desinfectante al pediluvio, ¿no? No es solamente echarte alcohol en las manos, no es solamente desinfectar con soluciones saponificadas, alcalinas, a las máquinas, ¿no? O mantener impecable tu planta. No, no. Los POEs van hasta los detalles. Estos detalles sencillos que pueden marcar la diferencia. Algo tan simple como no limpiar tus botas puede romper toda la cadena de inocuidad del proceso. Entonces, BPMs y POEs tienen que ir de la mano. Ahora, para tú hablar ya de HACCP, no, pues tienes que tenerme
impecables los POEs y las BPMs. Si no tienes eso como base, ya no me hables de HACCP. Imposible, porque HACCP es, podríamos decir, una herramienta más potente que les va a permitir a ustedes identificar peligros, ¿sí? Pero, aquí está el detalle, pero estos peligros los identificas en condiciones normales de funcionamiento del proceso. Es decir, la naturaleza ordinaria de las operaciones, el proceso como se da repetitivamente todo el tiempo, ¿sí? El HACCP no te incluye detalles como que el operario se vaya al baño, ¿ok? No te incluye eso. Por eso, eso tiene que estar contemplado en las POEs y en las BPMs. Tiene que haber un procedimiento para eso. Si no, estamos hablando de más en cuanto a HACCP. ¿Ok? Ya HACCP ni lo toquemos si no podemos tener unas buenas POEs. Es muy importante el tema de las POEs. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de HACCP, recordemos que, bueno, todavía va a haber una exposición sobre eso, pero pues, se los menciono de todas maneras. Lo que estamos diciendo, jóvenes, en HACCP es que vamos a identificar en nuestro proceso, imagínense una línea de proceso, ¿ya? Una línea, o su flujograma, imagínense. Ok, en este flujograma vamos a detectar nosotros cuáles son los potenciales peligros que podríamos encontrar contra la inocuidad de este producto. ¿Ok? ¿Y qué hacemos? Reducimos el riesgo de que ocurra este peligro. Podemos hacerlo de dos maneras, básicamente. La primera, ¿sí?, es eliminando el peligro. Es decir, si yo sé que esto me ocasiona problemas, lo saco del proceso, no lo pongo. Pero eso depende mucho de en qué parte del proceso está. Hay operaciones que no las puedes sacar del proceso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mitigar, ¿sí? Mitigar. ¿Qué es la mitigación? Es la reducción del riesgo de ocurrencia, ¿sí? De la probabilidad de ocurrencia. Entonces, mitigas. Reduces la probabilidad de que pueda ocurrir, ¿sí? De que se pueda manifestar esa contaminación, que es, en otras palabras, el peligro. ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría si es que de todas maneras se manifiesta y se contamina el producto? Ok, tienes que tener también un plan de contingencia para contener la emergencia, para contener el problema y evitar que salga al mercado. Porque imagínate, si me sale un lote con Clostridium botulinum, lo tengo en almacén y yo no tengo un plan de contingencia para evaluar si es que ese producto está contaminado o no, no lo pongo a cuarentena, lo mando de frente al mercado, me mato a todas las personas que coman el producto. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Sí? Muchísimo cuidado. Pero volviendo al tema de las POEs, de los POEs, ¿sí? Estos procedimientos son, como decimos en el mundo de los proyectos, iterativos y adaptativos. ¿Qué quiere decir iterativo? Que se retroalimenta entre sí entre todas las operaciones del proceso. Hace como que saltos, ¿no? Como un vaivén, ¿sí? Como un vaivén. Es decir, la primera operación del proceso, la primera operación unitaria, debe estar conectada con la primera y también debe guardar relación con la última, en cuanto a POEs, ¿ok? Porque si lo primero está mal, lo último también está mal, ¿ok? A eso se refiere con que es iterativo. Y adaptativo quiere decir que las POEs se adaptan, como su nombre lo dice, a cada contexto de proceso. Es decir, cada alimento que se procesa, cada línea de proceso va a tener sus propias características. Entonces, aquellos que les gusta hacer sus trabajos con copia y pega, no les va a funcionar cuando hablamos de POEs en una planta, porque cuando tú vayas a la planta, te vas a encontrar con una realidad que es única, ¿sí? Te vas a encontrar con una línea de proceso que es única. Pueden existir millones de líneas de proceso de productos cárnicos, por ejemplo, en la línea del hot dog. Millones de líneas de hot dog en el mundo, pero ninguna
es igual a esta. Recordemos que estas operaciones de la línea de hot dog que les estoy mencionando se generaron de un proyecto. Entonces el resultado es único. Por ende, cuando tú crees tus POEs, tienes que adaptarlas exclusivamente a esta realidad. No puedes asumir que porque tienes 3 plantas de proceso, los 3 POEs van a ser iguales. Haces eso y tu proceso se te va, pero a contaminar de una manera bastante probable, ¿ok? Muy probable que se te contamine tu proceso. Entonces, por ahí vi que también mencionaron en cuanto a los 7 principios y los 12 pasos del HACCP, ¿ok? ¿Pueden poner esa diapositiva, por favor, del HACCP para explicarles también un poco de los 12 pasos del HACCP? ¿Ya lo ubicaron? A ver. La de los 12 pasos, por favor, para explicarles un poquito. Bueno, es más que nada para que no se estén aprendiendo por separado los pasos y los principios. Les voy a dar un truquito. A ver, a ver. Ah, ya que está en esa diapositiva, bueno, está bien, déjalo ahí en la de los 12 pasos. Ok, mencionaron ustedes que había una resolución 233/98 de SENASA, que era la que regulaba, pues, los POEs. Pero esto, cuando hablamos de normativas de SENASA, ojo que estamos hablando de manipulación principalmente de materias primas, ¿no? Para consumo, podríamos decir, en fresco, ¿ok? Para consumo directo. ¿Sí? Pero cuando hablamos ya de procesamiento, tenemos que ir a ver la normativa de DIGESA, por favor. No se olviden eso, ¿ya? SENASA, digamos, para cero nivel de transformación, ¿no? O sea, para consumo así, literal, directamente. Pero cuando ya hablamos de transformación alimentaria, estamos hablando de DIGESA. No nos olvidemos de eso, por favor. ¿Ok? Eh, y pertenecen, obviamente, al Ministerio de Salud. Bueno, DIGESA. DIGESA pertenece al Ministerio de Salud. ¿Ok? Entonces, en cuanto al HACCP, jóvenes, en cuanto al HACCP, hay 7 principios y 12 pasos, ¿sí? Si ustedes verifican los del grupo de exposición, se van a dar cuenta que del paso 6 al paso 12, ahí están los 7 principios, ¿ok? Esos son los 7 principios. Y los primeros 5 pasos son simplemente para condicionar, digamos, acondicionar el ambiente. Cuando hablo de ambiente no me refiero al lugar, sino al clima de trabajo, ¿sí? Para poder realizar los 7 principios, que básicamente identificar peligros, determinar los PCC, establecer los límites, luego tener el sistema de vigilancia, las acciones correctivas, sistema de verificación, y luego establecer un sistema de revisión un sistema de revisión del sistema, ¿han puesto? Bueno, establecer un procedimiento de revisión sería, ¿no? A las finales son palabras, jóvenes, ustedes tienen que saber simplemente cómo es que se ubica eso. Entonces, si te quieres aprender los 7 principios, mejor apréndete los 12 pasos y del 6 al 12 son los 7 principios. ¿De acuerdo? Están de manera ordenada y concatenada. A los grupos que les toque el HACCP, porque de aquí la siguiente semana toca BPM, ¿cierto? Entonces, a quienes les toca HACCP después, por favor, vamos a incidir bastante en cuanto al punto número 7 y 8, ¿ya? Al punto número 7 y 8, que son determinar los PCC y establecer los límites críticos. Aquí, cuando hablamos de establecer los límites críticos, estamos hablando de estadística en el proceso, ¿ok? Se llama control estadístico de procesos, eso.
¿ok? Entonces, ahí lo vamos a ver. Después que veamos eso, no se preocupen, voy a tratar, no creo para esta segunda unidad, para la tercera unidad ya, profundizar un poquito más en cuanto a esto. Les voy a preparar una clase específica de control estadístico de procesos para que ustedes sepan cómo manejarlo. Y bueno, de hecho, para que lo sepan teóricamente, porque ahora todo es a través de software, de aplicaciones. Ya ustedes, la verdad que en cuanto a cálculos, eh, bien difícil que los hagan directamente ustedes, ya todo se maneja de manera automatizada, ¿no? Sin embargo, lo que sí hacen ustedes son los muestreos, las inspecciones, ¿no? Y obviamente eso recoge data para que los sistemas puedan arrojarnos los resultados, el análisis completo del proceso. Entonces, recordemos, entrando en contexto a lo que hemos estado hablando anteriormente, que si estamos hablando en este momento de, por acá reservo esto, punto número 10, acciones correctivas, ¿sí? Cuando hablamos de acciones correctivas, estamos hablando de no conformidades, ¿ok? Y si hablamos de no conformidades, estamos hablando de auditorías. Y si hablamos de auditorías, estamos hablando de procesos. Es decir, aquí no evaluamos solamente una etapa del producto, sino analizamos el proceso completo, ¿ok? Estamos analizando el proceso completo. Entonces, cuando les digan, oye, necesito un HACCP para mi producto, ya saben ustedes que la persona que les está hablando no sabe nada de HACCP, ¿ok? Porque HACCP se hace a los procesos, ¿de acuerdo? A su línea productiva completa, ¿sí? Muy bien, muy bien. Hay que saber diferenciar esas cositas, por favor, que es muy importante. Entonces, como les decía, puntos 7 y 8 es lo principal que debe desarrollar el equipo que le toque a desarrollar el tema de HACCP. Ok, muy bien. Entonces, considero que en cuanto a POEs, ¿sí? Sería muy interesante que ustedes investiguen un poco sobre los desinfectantes que se utilizan, ¿sí? Porque la teoría general está aquí, está perfecto, está completo. No hay mucho más que se deba agregar sobre POEs, ¿sí? Lo que sí faltaría de repente es ya que algo que normalmente se hace pues de manera presencial, ¿no? Hablar pues de los detergentes y ver cómo se preparan las concentraciones y todo eso. Pero eso ya es parte práctica, ¿no? Y que ustedes de repente en una unidad didáctica que tenga más horas, como por ejemplo procesos, en procesos pueden pedir a su docente o en control de calidad que les explique cómo preparar estas concentraciones de detergentes, de soluciones saponificadas. Voy a cerrar con algunos ejemplos de dónde pues fallaron algunas POEs, ¿no? Les conté el caso, me parece, sí, se los conté, de una planta exportadora de mango congelado en la que trabajaba, ¿no? Y tuvimos pues un problema por contaminación con Escherichia coli de 30 pallets de producto terminado, porque justamente había tenido el producto antes de ser empacado contacto con unas cortinas que habían estado contaminadas, ¿sí? Esto es una muestra de lo que ocurre si es que nosotros no controlamos estrictamente los POEs, ¿ok? Las superficies completamente deben estar sanitizadas, los equipos mucho más, pero cuando hablamos de superficie estamos hablando de absolutamente todo. No estamos hablando solamente de lo que está en contacto con el alimento, ¿sí? Por favor, quiero que esto quede bien clarito, porque el simple hecho de que una de tus paredes no esté eh, sanitizada adecuadamente y uno de los operarios pone la mano ahí y después, sin que tú te des cuenta, y después coge el alimento, ya contaminó el proceso. ¿Ok? Hay que tener muchísimo cuidado con esto, por favor. Este es un caso bien, bien particular en cuanto a la necesidad de los POEs. Ahora,
Cuando hablamos de sistemas cerrados, ya este es otro ejemplo, ¿sí? Hablamos de sistemas cerrados, flujos continuos, por ejemplo, no voy a hablar de repente de otra industria, voy a centrarme en los productos cárnicos, ¿ok? Los productos cárnicos, para que ustedes me entiendan más o menos. Cuando nosotros elaboramos, por ejemplo, salchicha, ¿no? Cuando elaboramos salchicha, ¿sí? Eh, ustedes saben que si es una línea continua en donde se está abasteciendo constantemente producto para que eh, digamos, se coloque dentro de la tripa en este caso dependería pues si es tripa natural o tripa sintética, pero vamos a asumir que sea tripa natural, que es lo más adecuado, ¿sí? Cuando nosotros colocamos en la embutidora, ¿sí? Que va trabajando en continuo la tripa, la embutidora pues va a lanzar el producto hacia la tripa y obviamente va a ir amarrado, etcétera. Pero cuando nosotros hacemos una sanitización del equipo después del uso, nos vamos a encontrar con dos aspectos importantes. Primero, que si nosotros usamos hipoclorito con agua para desinfectar, para hacer una limpieza de eso, esa limpieza va a ser insuficiente, ¿ok? Porque recordemos que el agua de por sí es un compuesto polar o apolar. A ver si se acuerdan de su química básica. ¿El agua es polar o es apolar? ¿Mm? A ver, googleen rapidito. ¿El agua es un compuesto polar o apolar? A ver, ¿quién me responde? Es polar, profesor. Ajá, ¿por qué es un compuesto polar? ¿Quién me puede decir? ¿Qué significa eso? Sí, es polar, ok. Bueno, no vamos a ahondar en eso, ya sabemos que es polar, ¿sí? Les voy a mencionar rápidamente. Es polar porque tiene polos, obviamente. Tiene un polo positivo, un polo negativo. Ahora, ¿qué pasa cuando mezclamos un compuesto polar con un compuesto apolar? Cuando los unimos. Vamos a generar una repulsión, ¿sí? ¿Qué pasa cuando mezclas aceite con agua? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿Qué pasa? Sí, profesor. Se separan, ¿cierto? Se separan, ok. Entonces, ¿qué pasa si tú le echas agua con el desinfectante que tú quieras? Bueno, con hipoclorito, por ejemplo, ¿ya? Agua con hipoclorito a una superficie que tiene contenido graso. ¿Qué va a pasar? La grasa es un aceite, ¿no? O sea, o el aceite es una grasa también, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a repeler, va a ser impermeable, digamos, a esta agua. Entonces, el efecto del desinfectante no va a llegar a la superficie en sí, sino que la capa que tiene encima el lípido, la grasa, por la podría ser por la diferencia de densidades, por la polaridad o la apolaridad. Cuando tienen contacto con el agua, automáticamente se repele y ya no desinfecta. Entonces, no puedes usar siempre el mismo desinfectante, ¿de acuerdo? Si tienes soluciones o productos cuyos componentes contaminantes o restos son digamos, de carácter polar también, ¿sí? O en todo caso son solubles en agua, entonces utiliza agua para quitarlos, ¿no? Con tu desinfectante correspondiente. Pero no vas a usar para sanitizar grasas agua, pues, ¿no? Agua directamente con un agente, digamos,
débil contra estos productos con un agente polar. Entonces lo que tienes que hacer es utilizar otro tipo de desinfectantes. Por lo general, lo que se utiliza cuando son tuberías cerradas son soluciones saponificadas alcalinas o ácidas, dependiendo del producto que circula. Por ejemplo, cuando hablamos de leche, se utilizan las dos, porque ustedes saben que la leche tiene polaridad y apolaridad, o sea, es una emulsión, tiene partes solubles en agua y partes solubles en grasa, ¿sí? Entonces, necesitas utilizar soluciones alcalinas y soluciones ácidas para poder desinfectar esas tuberías. Si no, ¿qué va a ocurrir? Se va a formar, no sé si ustedes de repente tienen alguna tetera por ahí antigua o alguna olla antigua, pero hablemos de una tetera antigua, ¿no? O donde hierven su agua antiguo, se van a dar cuenta que tiene un sarro ahí, ¿sí? ¿Es correcto o no es correcto eso? ¿Lo han visto? ¿Han visto ese sarro o no lo han visto? ¿Han sido observadores y han visto ahí en su tetera qué es lo que se ha formado en el fondo? Hay como unas costritas. Si es que es antigua, pues si es nueva no va a Sí, tener nada. profesor. ¿De acuerdo? Entonces, estas costritas son el sarro, justamente, ¿no? Este sarro se queda pegado ahí y es un agente de contaminación también del alimento. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Se utiliza estas soluciones saponificadas, alcalinas y ácidas para poder retirarlo. Lo mismo ocurre con la industria cárnica, ¿no? Porque sobre todo aquí, las soluciones saponificadas alcalinas son las que se utilizan, ¿no? Para poder eh, desinfectar correctamente las máquinas, los equipos y sobre todo eh, no generar, no generar eh, un, un residual, un producto residual, como ocurre con el cloro, por ejemplo. El hipoclorito deja cloro residual y eso contamina el alimento también. A ver, por aquí me han puesto un mensaje, creo que en el chat han puesto, profesor, en las nuevas teteras es igual. Sí, es que no me refería a si es una tetera fabricada en este año o en años anteriores, sino por el tiempo de uso, ¿no? Si la has usado bastante tiempo, de hecho, que ha formado sarro, ¿no? De hecho, y sin importar si es que la han fabricado el año pasado, ¿no? Va a formar sarro si es que la usas bastante. Entonces, a eso vamos, ¿no? El sarro se forma por la salinidad o la alcalinidad que tiene el agua, ¿no? Entonces hay que quitarlo, pues obviamente. Muy bien, jóvenes. Entonces, en cuanto a POES, estamos bastante bien informados. Me gustaría que ahonden un poco más en esto de los detergentes. Es cultura general ya para ustedes. Y pues le agradezco bastante al grupo. En verdad han preparado una exposición bastante completa. Por favor, el siguiente grupo no se olvide de agregarme al WhatsApp para poder darle las recomendaciones de exposición. Sí, les agradezco también a este grupo porque me ha enviado con anticipación las diapositivas para yo poder complementar de repente en algo la exposición. De tal manera de que por eso es que hemos tenido una exposición bastante completa. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias. ¿De repente tendrán alguna última pregunta? Bien. Si no hay preguntas, jóvenes. No, profesor, todo completo, profesor. Gracias. Perfecto, muy bien, jóvenes, gracias. Entonces, si no hay preguntas, con eso cerramos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su participación. Les agradezco nuevamente al grupo y pues Dios mediante nos estaríamos encontrando la siguiente semana para desarrollar los contenidos correspondientes a la octava semana. Muy bien, muchísimas gracias, jóvenes, gracias por su atención. Buenas noches y hasta luego. Gracias, profesor. Ya, profesor.